ósea, que a veces nos cuesta un poquito entenderla. Y pues ya hemos mirado dentro del material que tienen por ahí para lectura en plataforma. Hay diferentes técnicas de obtención, ya hemos hablado de esto, pero necesito que empecemos a mirar esta parte. ¿Qué presenta el paciente de anormalidades para que yo decida solicitar un examen de médula ósea? Por lo general, como les contaba, habían muchas técnicas hoy en día antes de solicitar una médula ósea. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta el mismo paciente no soportaría una anestesia para toma de muestra. Porque ya tenemos citometrías de flujo que veremos más adelante cómo nos ayudan con esto. Entonces, si nosotros estamos pensando en un paciente con problemas de la línea roja, anemias no regenerativas que no responden, cuya causa no conocemos nosotros principalmente, ¿cierto? Que puede estar ajeno a lo que estemos nosotros tratando, o que probablemente no se asocia a ninguna enfermedad conocida o diagnosticada. Entonces, primero, evaluar si no está relacionado con algún problema de toxicidad, un problema renal que estemos omitiendo, o un problema, como lo vimos la clase pasada, de absorción de elementos que tengan relación con la eritropoyesis. Si lo vemos también a nivel de los neutrófilos, las neutropenias persistentes, aquellas que hablaríamos una neutropenia sin desviación a la izquierda, que es cuando observamos formas inmaduras, también es importante evaluarla porque ¿qué sucede en este caso? El animal mantiene las células senescentes porque no tiene reemplazo. ¿Se acuerdan del pool de reserva? Se agota el pool de reserva y ya no tiene más células con las cuales reemplazar estas senescentes. Por lo tanto, también es otra forma importante siempre y cuando descarten ustedes causas, ya sean infecciosas, que causen esa neutropenia. Trombocitopenia cuando tenemos problemas de coagulación sin causa aparente directamente asociada a algún proceso que comúnmente es infeccioso, que ya los conocen ustedes, o que encontremos patrones morfológicos anormales en las líneas celulares, ya sean blancas o rojas, principalmente en líneas rojas. Y obviamente si tengo un paciente que tenga un proceso de leucocitosis, el cual esté relacionado con un virus, sobre todo en gatos, el virus de la leucemia felina, o algunos perros que tengan sospecha ustedes de alguna leucemia o algún linfoma. Esas de las formas en las que nosotros podemos utilizar una médula ósea, pero como siempre les he contado, haciendo un buen uso de las herramientas diagnósticas, muchas veces nos emitimos este paso por complejidad con el paciente o porque llegamos a un diagnóstico temprano sin necesidad de usar la médula ósea. No quiere decir que no la vayan a usar, sí. En los años que yo llevo trabajando, parte de mi función ha sido guiar el clínico para que no tenga que llegar tan lejos usando herramientas más sencillas. No quiere decir que no lo van a hacer, están en completa libertad de solicitarlo. Pero yo en lo que llevo de práctica he trabajado máximo unas 10 médulas óseas. Lo demás hemos logrado hacer diagnósticos sin tener que llegar hasta allá. Bueno, aquí tenemos varias patologías adicionales en las cuales ustedes pueden solicitar exámenes de médula ósea, ¿listo? Donde están incluidos problemas infecciosos, morfológicos, proliferativos. Como se los dije, ustedes como clínicos son los únicos que deciden cuándo la usan o no y hasta dónde van a agotar las otras ayudas diagnósticas. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo evaluar en un frotis? Células inmaduras en circulación. Ya habíamos hablado que son células grandes, como esta que tenemos aquí. Vamos a cambiar el cursor. Esta que tenemos aquí, ¿se acuerdan que son células mucho más grandes, más oscuras? Los núcleos cambian en su patrón. Estas son las células. Si esto es una banda, pues ya sabemos que estos son blastos. Cuando yo empiezo a encontrar blastos en un frotis sanguíneo, ya tengo el primer llamado de atención. ¿Listo? Nosotros a veces les reportamos a ustedes un blasto en 100 células, 2 blastos. O por ejemplo, la semana pasada tenía una colega que solicitó una ayuda
porque tenía blastos de todas las líneas mieloides y linfoides. Entonces también es importante tener en cuenta eso, ¿no? Clasificar cuáles son las líneas que están presentando células inmaduras. Algo que muy poco vemos en los animales son las policitemias o eritrocitosis, cuando hay gran cantidad de eritrocitos. Por lo general nosotros no lo vemos muy característico en nuestro medio. Nosotros, por ser climas tropicales, casi siempre tenemos esos procesos anémicos muy raros, son las eritrocitosis. También hay leucocitosis reactivas, donde vamos a encontrar linfocitos reactivos. Nosotros clasificamos los linfocitos reactivos como aquellos que presentan algunas granulaciones citoplasmáticas, porque quiere decir que toda su parte de organelas están trabajando. Las trombocitosis, y aquí tienen que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de trombocitosis, hablamos de conteos sobre 600.000, 800.000, 1 millón de células. Tengan cuidado que no vayan a ser aquellos pacientes que les tomen muestra de una vena que ya ha sido puncionada, porque recuerden que uno, si toma mal la muestra, tiene que irse a otra vena, porque si hacen 2 o 3 punciones sobre la misma zona de la vena, van a tener una trombocitosis iatrogénica, porque obviamente todas las plaquetas se van a agregar a tapar esa daño que se le hizo a la vena. Entonces, cuidado de no tomar mal la muestra, porque una trombocitosis puede ser iatrogénica y ya ustedes van pasando el paciente a un problema medular. ¿Listo? Igual las trombocitosis, las policitemias, las leucocitosis son procesos proliferativos cuando encontramos células inmaduras, blastos. ¿Listo? Y algo súper importante, por favor, con las quimioterapias, tanto que trabajamos hoy en día con estos pacientes con neoplasias, es importante identificar alguna normalidad en ellos como consecuencia o efecto secundario de la quimioterapia. ¿Listo? También tenemos que aprender a definir si utilizo una citología o una histopatología. Recuerden que les dije que pueden hacer un aspirado de médula ósea o una biopsia de médula ósea. Los aspirados tienden a ser más rápidos. Las histopatologías son un poquito más demoradas. Qué pena interrumpir. La compañera Catherine me avisa que no ha podido ingresar a la clase para ver si la podemos colaborar para ingresarla. Gracias. Ya la invitamos. Vamos a buscarla aquí. A ver, de los que no están conectados y están inscritos. Solo Heidi. Catherine, Catherine Stephanie. No, aquí está Catherine Macías. No, Catherine Stephanie está acá presente. Catherine Adriana Girata. ¿Ya cuándo la escribieron? Caterina Adriana Girata. Sí, acá ya. Ya le estoy solicitando que se una. Listo, ya está Catherine, ¿cierto? Aquí ya me aparece. Bueno. Que también es importante, me avisan si ella no se puede conectar, pero aquí ya me aparece conectada. Que es importante que ustedes definan qué van a trabajar, los costos, la pertinencia del diagnóstico y la velocidad, ¿no? Podemos esperar una histopatología 15 días, 8 días, hay que evaluarlo. Una citología les sirve para tomar decisiones a tiempo, ¿listo? Entonces también eso ténganlo presente. Cuando yo tomo histopatologías, cuando la patología me da y cuando necesito estudios un poco más complejos. Recuerden que la histopatología requiere hacer una biopsia casi que de hueso. Entonces tengan en cuenta esa médula ósea que van a extraer. Mientras que aquí solo están en citologías tomando aspirados. ¿Listo? Si yo como veterinario voy a estudiar la citología que tome, recuerden que se utiliza principalmente una visualización de bajo poder, un objetivo de 10X, para mirar patrones celulares, homogeneidad de células y algunas diferenciadas. ¿Listo? Pero cuando yo ya voy a hacer mi reporte, trabajo un conteo de 500 células y hago conteos normales, son menores a 10 células
10% de células inmaduras y la relación mieloide-eritroide. ¿Listo? Y ahí empezamos a evaluar si tenemos anormalidades, hipoplasias medulares, médulas normales o hiperplasias medulares. Ahí empiezan ustedes a evaluar. Realmente les recomiendo que si quieren aprender a hacer estudios de citologías de médula ósea, casi que trabaja uno con cadáveres, porque no tenemos en medicina veterinaria una frecuencia tan alta de aspirados de médula ósea. Y realmente para entrenarse se gasta uno más o menos un añito haciendo al menos una citología semanal. ¿Listo? Y con la histopatología ya son los patólogos los que las leen. Ya eso no lo hacemos los patólogos clínicos, sino los anatomopatólogos. Y pues, como les dije, vamos a tener entrega de procesos, además porque en algunas ocasiones vamos a utilizar coloraciones específicas que solo se manejan a nivel histológico, o inmunohistoquímica, que es otra técnica que veremos más adelante. ¿Listo? Entonces, ya miramos qué es lo que podemos obtener, cómo la podemos obtener, causas para solicitarla. Pero siempre que ustedes hagan esto, evalúen realmente todas las opciones de diagnóstico que les pueden dar según la clínica del paciente, ¿no? Si yo no estoy muy seguro, créanme que una médula ósea a veces no les da nada de resultados. Estudien bien el caso, evalúen todos los exámenes paraclínicos y ahí sí, inmersan en una médula ósea. Pero si ustedes no tienen claro el diagnóstico del paciente, créanme que la médula ósea les puede hacer complicarles más. Recuerden lo que siempre se les ha enseñado a ustedes. Usen las herramientas diagnósticas pertinentes para el caso, no para hacer escopetazos. Porque hoy en día es muy claro, mande a hacer perfil hepático, pancreático, renal, y uno le pregunta, ¿y por qué pidió todo eso? Ah, no, para ver qué le está fallando al paciente. Y uno, el médico no sabe ni idea qué es lo que tiene el paciente y pretende que desde el laboratorio se lo diagnostiquemos y es difícil. Entonces, pilas con eso. También otra cosa es muy importante. Cuando nosotros hacemos una lectura de médula ósea, trabajamos todos estos tipos de células. Por eso es que se trabajan 500 células de lectura, porque yo tengo que hacer todo el porcentaje de todas estas células que les presento acá y compararlo realmente con los valores de referencia que tenemos en literatura. Este es como el valor de referencia que utilizamos de una forma común a nivel académico, pero miren la cantidad de células que hay que entregar. Y si alguna vez ustedes han tenido en su mano un informe de médula ósea, no creo que tenga toda esa cantidad de células reportadas. ¿Por qué? Porque lastimosamente, lo que les venía diciendo, no todo el mundo se toma la tarea de hacer las cosas bien. Esto tiene que ir para un patólogo o un patólogo clínico que lo sepa hacer. No todo el mundo lo sabe hacer. Eso sí, ténganlo en su cabeza claro. Médula ósea no se le manda a cualquiera. Por lo general, uno busca ciertos lugares donde haya personal especializado para esto. Un hemograma se lo lee cualquier persona, una citología de médula ósea no. ¿Listo? ¿Y cómo interpreto yo los resultados? Pues si trabajo cualitativas o cuantitativas. Esta que les acabo de mostrar acá en porcentaje es cuantitativa y la cualitativa es la morfología, si son morfologías normales o son anormales. Los recuentos tengo que mirar, siempre relacionarlos con todo el cuadro clínico del paciente. Por sí solo con eso les digo, la médula ósea no les da un resultado como tal. Y, señor. El doc Juan López está solicitando ingreso. Ya le damos ingreso. Juan López. Sí, señora. Juan Sebastián López. No sé si es Sebastián, Andrés pero López. creería que sí. Es que tengo Juan Sebastián López, Juan Andrés López, Juan David López, Juan Camilo López. Ya le pregunto. Pregúntale, por favor, porque es que tengo aquí por López 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es que a mí me aparecen todos los inscritos de la universidad. Ah, claro. Doctora, buenas noches. Buenas noches.
Doctora, ¿me permite entrar otra vez que yo estoy en el celular y voy a entrar por el computador porque por el celular se escucha muy suavecito? Sí, claro. Muchas gracias. Igual ustedes pueden tener los dos sistemas al tiempo, no sé si lo han intentado. Ustedes pueden tener el celular y el computador al tiempo, solamente que tienen que decir no cambiar la conversación, sino mantener las dos al tiempo. Doc Juan Carlos López. Juan Carlos López. Juan Carlos López. Doctora, es que yo entré primero con el celular y luego intenté con el computador, pero no me deja entrar con el computador. Ahí te estoy solicitando el ingreso. Ah, ya entré. Listo, gracias. ¿Listo? Ya, bájame la manita que aquí me sale una alerta y me tiene ahí pendiente. Listo, ya, muchas gracias. Listo, por ahí hay otra mano levantadita. Sí, bájame las dos, tanto en el computador como en el celular. Bueno. Entonces, estábamos hablando siempre con relación a los resultados. No trabajen diagnósticos solos y tampoco escopetazos. Gracias. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a ver hiperplasias, eritroides, mieloides, megacariocíticas, vamos a encontrar células precursoras en mayor porcentaje. Recuerden que estábamos hablando del menos del 10 al 25, mayor del 50. Ahí empezamos a asustarnos cuando ya no salimos de esos porcentajes. Y si ustedes observan estas tres fotografías, a simple vista uno ya empieza a ver, miren, células con figuras mitóticas, que ya ahí uno entra a la alerta y cuando empieza a contar, miren, empieza uno a observar que casi el 50% de las células son inmaduras. Para mí esta célula que les mostré aquí, ya son una alerta bastante considerable, esta que está acá en proceso de división y esta que se le ven los dos nucleolos. ¿Por qué? Porque ya me está indicando que los procesos mitóticos son tan acelerados y esas figuras mitóticas lo que me están informando es que hay una división celular muy rápida. Y ahí me empieza a mostrar un signo de malignidad. Entonces, cuando ustedes observen en esas citologías o en la médula ósea que ya les reportan figuras mitóticas, ya estamos hablando de un grado de malignidad. ¿Listo? Señora. Aquí, por ejemplo, ya vemos células muy grandes, excesivamente grandes. Casi que esto puede ser la segunda línea de división de una célula pluripotencial. ¿Listo? También hay que tener cuidado con eso porque quiere decir que la médula ya tiene muy poquitas, porque deberían haber más. Y es más, depende de donde ustedes tomen la muestra. Si están más hacia el centro de la médula, estas deberían ser en mayor cantidad y hacia la periferia de la médula, pues ya las tenemos en menor cantidad. Igual, aquí en esta línea celular que ustedes ven inmadura, ¿cuál es la célula que más está proliferando? Es evidente por el color. Láncense al ruedo sin miedo. ¿Cuál es la célula que se está diferenciando en mayor cantidad? ¿Eosinófilos? Sí, aquí estamos viendo una gran cantidad de eosinófilos que están, pues, en procesos de diferenciación. Vamos a tener una posible eosinofilia. O de pronto tenemos blastos. Entonces hay que tener cuidado en ese paciente. Y aquí, por ejemplo, ya la vemos un poquito más homogénea. Pero entonces tengo que mirar cuál es la línea que está proliferando acá. Ah, es que estoy viendo hartas bandas. Son los neutrófilos los que en esta línea están proliferando. Entonces ahí empiezo yo a evaluar, como decía la anterior diapositiva, porcentajes de todas las líneas celulares, cuál es la que más prolifera. ¿Listo? Es importante, miren, por ejemplo, en la primera fotografía se me olvidó hacerles también la aclaración. Están muchísimos eritrocitos nucleados, pero muchísimos. También los tengo que contar, los eritroblastos. Entonces, todo esto es importante evaluar, señora. En esta diapositiva, ¿tú me puedes mostrar cuáles son las figuras mitóticas? ¿Son las que tienen un citoplasma como con dos núcleos compartidos o cuáles son? Aquí hay una figura mitótica.
no ha terminado división completa. Esta y esta. Esas son las tres más importantes ahí de figuras mitóticas. Gracias. ¿Listo? Entonces, empezamos a caracterizar, ¿cierto? Si yo empiezo a mirar correlación entre, y esto es súper importante, se me olvidó decirles, pero anótenlo por ahí en rojo resaltador de todo. Día que ustedes tomen médula ósea, tienen que mandar un cuadro hemático a realizarse. Ojalá en el mismo laboratorio y la misma persona que les lea el frotis de sangre les lea la médula ósea, porque tienen que hacer correlación celular. Porque a veces uno observa todo esto en médula ósea y no encuentra nada en frotis. O realmente no encuentra casi nada en médula ósea y todo está en el frotis sanguíneo. Entonces hay que mirar en qué punto se me está dañando el proceso de hematopoiesis. Tengan en cuenta eso. Y también, ojo con los gatos que salen de panleucopenias de estados agudos o críticos, porque, como su nombre lo dice, vienen panleucopénicos. El virus hace que todas las líneas celulares estén detenidas. No vayan a decir, es que tiene una aplasia medular porque los cuelgo. Por eso hago la... Doc, se me fue el audio. No sé si Por solo lado, soy en yo. internet. No soy yo. Se Ah, colgó está bien. los datos. Sí. Doc, no te escuchamos. Yo creo que se le cayó el internet. Sí, quedamos en la colgada. No, pero sí aparece con el micrófono habilitado. Sí, se le fue el internet. Sí. Bueno, ahora sí me escuchan, pero no me ven, ¿cierto? Sí, señora, se Sí, escucha. sí, Doc. Sí me escuchan, pero no me ven. O sí Sí, ven la señora. presentación. Correcto. La escuchamos, pero no la vemos. No se ve la presentación. Ya empiezan los problemas del... Esperen, ingreso de nuevo. Estoy desde el celular. Por eso les dije, pueden estar uno entre los dos. Es que el computador me está conectando apenas. Pero bueno, les estaba explicando. Mientras él conecta, les puedo seguir explicando. Igual ustedes tienen la presentación, el PDF ahí al lado. Podemos irlo mirando ahí. Dentro de los gatos, pues estábamos hablando de la panleucopenia, pues es un proceso infeccioso. Cuando ustedes hacen un aspirado de médula ósea de un paciente en panleucopenia, van a encontrar la disminución de la eritropoyesis, leucopoyesis y trombopoyesis. ¿Por qué? Porque es parte de la patología. Entonces, no vayan a desperdiciar una médula ósea en un paciente
que se va a recuperar de una panleucopenia. Si ya lo sacaron del proceso crítico, lo transfundieron, ya lo estabilizaron, están utilizando hasta citoquinas de tratamiento, no se desgasten con una médula ósea, porque les va a salir toda la línea baja. Es normal. Ya cuando el paciente aumenta, va mejorando, se va recuperando, ustedes por los cuadros hemáticos lo van a ver que se va recuperando. Igual si no lo sacan, se les muere antes de sacarle una médula ósea. Entonces, eso es importante que lo tengan también presente porque a veces le llegan a uno diagnóstico del paciente para leucopenia y uno, ay Dios, este doctor no supo que la médula ósea se afecta. Por eso ustedes transfunden, apenas ven blancos bajos, rojos blancos, trombocitos bajos, de una vez transfunden. Entonces eso es importante. ¿Ya me ven o todavía no? Yo sé que no. No, señora. No, doc. Todavía no. Hay problema. A mí me dice que sí tengo. Y yo tengo acá internet en el computador. Bueno. ¿En qué número de diapositiva estás? ¿75? Ay, no alcanzo a ver desde aquí porque ya tengo montada la presentación. Dice la displasia. Ya te digo en cuál estamos, porque me toca salir de todo. Doc, qué pena, ¿dónde se mira la diapositiva? Cuando Es ustedes la 75. En Tú te Teams, metes en documentos de clase. en archivos, tú te metes ahí en Teams, hay unas pestañitas, te metes archivos, documentos de clase y es la que dice hematopoiesis. Y es la número 75. Te estás quedando sin audio otra vez. No, acá estoy, tranquilos. Lo que no me bueno. da es para unirme a la reunión. Hoy ya. Bueno, a ver si nos deja. Tengo 24 estudiantes ya en clase. Bueno, mientras esto carga, sigamos. No hay problema. Cargue. A ver, sigue grabando. Listo. Ya les comparto. Ahora sí ya me ven. Está cargando, sí, ya. Sí, señora. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de displasia, pues hablamos de, ay, sí, yo ya me veo hasta en el otro lado. Cuando hablamos de displasia, ya empezamos a hablar nosotros de anormalidades de crecimiento. Entonces, ¿qué hablamos de anormalidades de crecimiento? Que no todas las líneas van a estar sincronizadas. Ustedes van a encontrar unas células más avanzadas que otras, o sea, no van a haber homogeneidad en el crecimiento celular. ¿Mm? Y en algunas ocasiones ustedes van a ver que las células presentan hasta anormalidades, como vemos en esta, por ejemplo, anormalidades en su membrana. Miren la presencia de varios nucleolos. Miren, acá tenemos otra anormalidad en membrana. Eso es importante, ¿por qué? Porque de una vez les está mostrando la displasia celular. Esa displasia puede ser generalizada, depende hasta dónde esté afectada la médula, o puede ser de una sola línea celular. ¿Listo? Y eso se Doctora, los una da. preguntita, qué pena. Señora. ¿Médula ósea se puede tensionar con DIF-Quick? Sí, para hacer un trabajo rápido, sí. Listo, gracias. Puedes usar DIF-Quick, Write, bueno, que es el mismo Romanos que el DIF-Quick. Puedes solicitar ya las otras especializadas si ya quieres mirar depósitos de hierro, depósitos de plomo o una inmunistoquímica. O sea, ella se deja colorear. Recuerda que no son células y tenemos todo el componente lipídico, carbohidratos que se pueden utilizar con cualquiera. Y es más, a mí me gusta mucho el DIF-Quick, pero tienes que aprender a usarlo en médula ósea porque no es lo mismo que hacer las coloraciones de sangre.
Como acá la celularidad a veces es mayor y son células inmaduras, colorea más rápido y se te puede pasar. ¿Listo? Ya se pueden quemar. Listo, gracias. Toca hacerle el ensayito. Recuerden siempre cada vez. Entonces, retomando, las displasias se los va a reportar el resultado y les va a mostrar crecimiento anormal de la línea mieloide, de la línea linfoide o de los eritrocitos o de los trombocitos. ¿Listo? Y aquí es donde empezamos nosotros a ver esto. Diferentes tipos de displasias. Perdón. ¿Listo? Entonces empezamos a ver, hay problemas con los megacariocitos. No se angustien si no las recuperan, si no reconocen las células. Yo sé que más es la parte de correlación clínica de que de diagnóstico, salvo las personas que se están dedicando al diagnóstico. Pero entonces empezamos nosotros a buscar los megacariocitos. Claro, empiezo yo a ver unas manchas anormales que a veces uno dice, ay, se me fue el frotis, fue un evento físico. Aquí ya hay que tener cuidado porque cuando uno tiene experiencia haciendo los frotis, esto ya le habla de problemas de displasias. Aquí también, dimorfismos, acá tenemos coloraciones diferentes. Miren acá, miren estos crecimientos acá normales. Entonces empieza uno a decir, ok, sí, tenemos problemas de morfología, alteraciones morfológicas en general en las células y uno los reporta. ¿Listo? Como veníamos hablando, Wright, Gibbs, lo que quieran, y también tenemos tinciones inmunológicas donde podemos colocar marcadores específicos para identificar la línea celular específica. Ahorita más adelante de pronto les enseño sobre citometría de flujo en este tipo de pruebas, que es algo que podemos ya empezar a evaluar en animales en diagnóstico, pero pues todavía estamos muy en pañales acá en Colombia en esta parte. ¿Listo? Síndromes mielodisplásicos primarios también. Problemas a nivel de frotis de sangre periférica, donde tenemos pancitopenias o células que no cumplen su función. Y en la médula ósea vamos a encontrar proliferación celular, asincronías en maduración, que podríamos decir, ok, es una displasia de la línea mieloide y ya vamos a empezar a evaluar la línea afectada. Esto es importante, ¿por qué? Porque también ahí empezamos a diferenciar las leucemias, si son mieloides, síndromes mielodisplásicos o cómo progresan una a las otras. ¿Listo? Porque muchas veces no se quedan quietas. Si quieren ya trabajar esta parte, por lo general esto lo hacen más los oncólogos. Nosotros como médicos veterinarios generales, que todavía no estamos especializados, ahí ya tenemos que saltar al oncólogo para que él haga el estudio completo de este tipo de anormalidades. Ya que si lo quiero hacer yo, hay que leer bastante porque manejo de pacientes con leucemias o mielodisplasias, pues no son tan fáciles de manejar si ya quiero entrar a hacer tratamiento en médula ósea. Claro que esto por lo general en veterinaria son tratamientos costosos, son tratamientos que puede ser sesión de 500,000 pesos, más súmele los interleuquinas que quieran, los reportes a veces no mejoran y al final el paciente termina en, como dice un amigo mío, en el viaje al arco iris porque no hubo respuesta. Entonces también esto es una parte muy sensata que yo sé que todos manejamos muy bien y es hasta qué punto vamos a seguir con el paciente, que sea sensato con él, porque antes del bienestar del propietario y del nuestro es el bienestar del paciente. Y cuando esto tiene muy mal pronóstico por el resultado de médula ósea, pues es mejor hablar a tiempo o remitírselo al oncólogo y que el oncólogo decida. Eso sí, a veces uno mejor pecar por remisión que pecar por omisión. ¿Listo? Bueno, esto sí lo pueden revisar ustedes, es la explicación, cuáles son las células. Entonces tenemos promielocitos, ¿listo? Y pues vamos a ver algunas granulaciones citoplasmáticas, donde ya empieza uno a ver las displasias. Vamos a encontrar células agranulares, ojalá sobre todo de las líneas de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que es muy raro encontrar los agranulocitos, pero también los podemos encontrar. También podemos trabajar anormalidades en los procesos de desarrollo de los monocitos. Entonces, todo eso, pues, lleva una experiencia, pero nos ayuda muchísimo a entender en qué punto del síndrome está el paciente. ¿Listo?
Entonces, ¿qué empezamos nosotros a ver? Ahora sí ya estábamos mirando lo que se ve en las láminas, ahora lo que vamos a encontrar nosotros. Cuando a nosotros nos entregan un reporte, nosotros tenemos que mirar cuál es la línea que se está afectando, si es la eritroide, mieloide, o pues ya aquí hablamos de los megacariocitos que son los trombocitos. Miramos y comparamos qué hay en sangre periférica, si hay anisocitosis, poiquilocitosis. ¿Se acuerdan los términos de anisocitosis, poiquilocitosis, cierto? O vasofilias. Si hay presencia de algunos gránulos citoplasmáticos, gránulos nucleares o presencia de células inmaduras como los blastos, o si hay anisocitosis plaquetaria o plaquetas gigantes. Ojo, que esto es importantísimo que no me lo confundan cuando volvemos a lo mismo, una muestra difícil de tomar o que se les vaya coagulando la muestra. ¿Listo? O que tengamos un proceso de estrés fuerte, como pasa en los gatos, contracción del vaso, sale las células inmaduras que no han madurado a sangre periférica, pero es un proceso de estrés. Ojo, no me lo confundan con ese punto, sobre todo en los gatos. Y en médula ósea, pues dependiendo de la línea celular, vamos a encontrar células binucleadas, inclusiones citoplasmáticos. Si es una displasia, pues vamos a encontrar una morfología irregular, cambios asincrónicos, maduraciones asincrónicas. Eso es lo que vamos a encontrar. Gránulos. Eso es lo que tienen que empezar ustedes a evaluar. Para mí esta diapositiva es súper importante para ustedes. Yo tengo ahí unas muy especiales, porque esto es lo que primero ustedes van a evaluar. Cómo está la sangre periférica y cómo está la médula ósea. Correlacionen siempre. Por eso les digo, ojo con la clínica del paciente, ojo con los resultados de laboratorio. ¿Listo? Cuando ya hablamos de leucemias, que estas son más bonitas de diagnosticar, pues podemos mirar las mieloides, si son agudas o no, cuánto tenemos en procesos de porcentaje de blastos en sangre periférica, cuántos blastos hay a nivel de médula ósea, si se relacionan o no. Pero hoy en día, con el avance, yo sé que si a ustedes les muestro una leucemia de gatos, pues ya saben manejarla, pero sí quiero que vayamos a este punto. Cuando nosotros ya hablamos de citometría de flujo, aquí empezamos nosotros a buscar las líneas afectadas por marcadores celulares específicos. ¿Qué es lo que hace uno? Es como si fuera a hacer un cuadro hemático en un equipo, pero tiene unos anticuerpos antimarcadores celulares que les va a indicar a ustedes hacia qué célula está marcando. Entonces, por ejemplo, acá marcan la MAC, el GR. Ese marcador que a usted le interesa. ¿Por qué ese marcador? Porque le va a decir cuáles son las más afectadas. ¿Listo? Estas son pruebas que nosotros todavía en medicina veterinaria estamos apenas empezando. En el país no se hacen, les voy a ser honesta, no se hacen. ¿Por qué? Porque son muy costosas, aunque hoy en día hay propietarios que las podrían pagar. Requiere equipos que cuestan más o menos entre 200 y 300 millones de pesos, más el kit, pues no es imposible, pero se puede lograr. Y ahí empiezan ustedes a evaluar cuál es la línea mieloide específica que se está afectando en el paciente. Ya les da más especificidad para qué línea y para qué interleuquinas pueden administrar en este tipo de pacientes si quieren controlar los procesos leucémicos. ¿Listo? En estos procesos, cuando uno ya habla de no proliferativos como tal, sino incompletos, es bastante particular porque se juntan todas las células en un punto de maduración y de ahí no continúan. Algunas mueren de forma prematura y los encontramos en los frotis. Se encuentra uno a ver células apoptóticas, normoblastos apoptóticos, blastos apoptóticos, con cuerpos apoptóticos, con vacuolaciones, y eso también se les reporta a ustedes. Y ahí es donde ustedes evalúan qué es lo que está sucediendo. Si es una falta de algún citoquina de maduración o si tenemos un proceso, que eso es lo que a veces se les olvida, alguna bacteria, virus hemotrópico que esté induciendo la muerte en blastos. Ustedes se acuerdan que la Ehrlichia y el anaplasma, los virus en los gatos pueden llegar hasta médula ósea, ¿no? Ellos también pueden inducir algunas de estos tipos de comportamiento, que ya serían unos estadios donde la médula ósea está infectada y pues o hago mis terapias adecuadas
o realmente el paciente tiene mal pronóstico. En las hipoplasias vamos a encontrar lo contrario. No hay suficiente cantidad de células precursoras y muchas veces está relacionado con falta de citoquinas de maduración o de diferenciación celular o algo que casi nunca se encuentra, que es muy raro y por eso las fotos en blanco y negro, porque es muy viejo, infiltraciones grasas a nivel de médula ósea. Todas estas células que ustedes ven acá son adipocitos. Esas infiltraciones grasas llevan a un paciente a presentar hipoplasias medulares. Si ustedes observan esta fotografía, prácticamente hay más grasa que médula ósea. ¿Mal pronóstico? Claro que sí. ¿Por qué? Porque me está desplazando el tejido. Y pues para una foto un poco más moderna, pero menos grave, miren, estas vacuolaciones que diría uno, no, pues estos son adipocitos que me están empezando a desplazar, mírenlos acá, la médula ósea. Y ahí también tengo que evaluar qué es lo que está pasando con el paciente. ¿Listo? Una pregunta. Señora. ¿Uno puede ver cuerpos apoptóticos en un frotis de sangre venosa o solamente se ven en médula ósea? En médula ósea, para que salgan en sangre periférica, ya han pasado por el sistema reticuloendotelial y ya los ha retirado. Ah, ya, gracias. A menos de que esté tan sobresaturado ese sistema que te los deje ver. Pero en periférica, yo te cuento que no son comunes encontrarlo porque el sistema reticuloendotelial los retira. Creo que usted me los puede mostrar. No me quedó claro cómo se ven. Los cuerpos apoptóticos. Vamos a ver si aquí arrancamos a buscarlos. Cuando uno empieza a buscar una célula apoptótica, empieza a ver qué patrones. ¿Cuál es el patrón de la apoptosis celular? Lisis en la membrana. Lisis en la membrana. ¿Qué pasa con el núcleo? También se lisa, se daña. Antes de lisarse, ¿qué hace el núcleo? ¿La cromatina qué hace? Se desordena. O se condensa mucho. Se pone más oscuro, ¿no? Como un poco más oscuro. Pero una condensación muy fuerte y después sí se degrada. Eso pasa cuando ya las ADNasas empiezan a funcionar, que tú lo ves desordenado. Pero antes se condensa. Por eso es una célula apoptótica, es de menor tamaño, su núcleo es más pequeño, pero está más condensado. Y ya después sí empiezan los procesos de lisis. En este punto, nosotros empezaríamos a buscar como cuerpos apoptóticos, aunque a este le falta, por ejemplo, el citoplasma. Ahí ya no lo estoy observando. Aquí en esta célula tengo que evaluarla muy bien porque también le carece de citoplasma. Y si empiezo yo a ver todo el frotis, voy a encontrarme varios núcleos sueltos. O de pronto su membrana ya está en proceso de degradación. Entonces es importante empezarlo a ver de esa forma, pero cuidado de no irse a confundir porque las células apoptóticas tienden a ser de un menor tamaño. Cuando estamos hablando nosotros en médula ósea de células inmaduras que entran en proceso de apoptosis, nos juega una mala pasada si no tenemos el ojo bien entrenado. Porque hay células en proceso de desarrollo que le pueden hacer aún un viraje de confusión. Por eso lo que tú decías, tengo que evaluar membrana y núcleo. Miro si hay vacuolas intracitoplasmáticas. O algo todavía más sencillo, si hay una fagocitosis. Porque a pesar de ser médula ósea, desarrollo celular, también de vez en cuando hay patrones de fagocitosis por los macrófagos que están circulando. La médula ósea no es ajena a que un macrófago esté cumpliendo su función. Entonces ustedes pueden ver eritrofagocitosis, pueden haber trombocitofagocitosis, leucofagocitosis. Que eso ya sería la acción de células dentro de la médula ósea. Y ahí podría entrar algo un poco más grave, que serían los procesos autoinmunes. ¿Listo? Sí, Doc, gracias. Bueno. Listo. Y aquí lo mismo. Las médulas aplásticas, también por vacuolaciones grasas. Esto sí es de una biopsia. Esto sí es una fotografía de una biopsia. Y pues ahí ya sabemos que no tenemos paciente ya.
¿Listo? Cuando nosotros empezamos a ver plasmocitosis, volvemos a mirar, ¿no? Líneas celulares específicas. Yo puedo hablar de una plasmocitosis a ojo, yo no lo haría. ¿Mm? Yo de pronto hablo de un linfocito, sí, de un mastocito, sí, pero tengo que tener cuidado con esas líneas ya más específicas. Ahí sí yo acudo al patólogo, que las reconoce más fácil que el patólogo clínico, o acudo a la citometría de flujo. Y volvemos a lo mismo, des en cuenta estos cambios de patrones en las periferias de las membranas, que ya me están indicando ahí anormalidades morfológicas. Claro que esto también cuando sucede, cuando hay anormalidades de síntesis de lípidos. Las alteraciones de algunos procesos genéticos que causan alteraciones de la síntesis de lípidos pueden generar estos patrones, pero ahí sí toca cambiarlos. ¿Listo? Eso es importante también. Pero se reportan anormalidades a nivel de membrana, displasias, células reactivas, patrones muy homogéneos. No se me confundan con los patrones tan homogéneos que tampoco esto es normal. ¿Por qué? Porque está proliferando solo una línea celular, no vemos más. Allá, pues sí, están los eritrocitos que siempre acompañan, pero des en cuenta que hay un patrón homogéneo celular. Entonces, aquí vamos a encontrar también alteraciones de diferenciación celular. Y pues pasando de un infiltrado grasa a después una fibrosis, y es cuando la médula ósea se reemplaza por tejido fibroso, como si hiciera una cicatriz. Pasa lo mismo, ustedes van a ver trabéculas, van a ver colágeno, van a ver fibrina, y al final miren que la celularidad se va perdiendo y va ganando infiltración grasa. Entonces, estos también son patrones poco convencionales. Yo siempre he dicho una cosa en esto. La evolución hace lo suyo, y cuando nosotros le metimos la mano a salvar animales que evolutivamente no se adaptaron, pero por los vínculos afectivos empezamos a salvar, todo el proceso de evolución se echó a perder, y ahora ustedes van a ver que con el paso de los años van a encontrar más de este tipo de problemas leucémicos, displasias, aplasias, necrosis, porque estamos salvando animales que no están adaptados a lo que está sucediendo hoy en día. Animales que pueden venir con mutaciones que hasta todavía no conozcamos y que la evolución ha hecho que se mueran. Ese es su destino, pero nosotros intervenimos y los salvamos. Lo peor de todo es que se salvan y se reproducen. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. En qué momento decirle a un propietario de un criadero que es difícil manejar, no reproduzca este individuo porque va a reproducir una enfermedad. Pero pues si el individuo a la venta vale 2, 4, 5 millones de pesos, adivinen qué va a pasar. Pero entonces, para eso nos tenemos que preparar. ¿Listo? ¿Se acuerdan que era la hemosiderina? Doctor Google. Tu, tu, tu. 2 minutos para que consulten rápido qué era la hemosiderina. No, pero ¿por qué desconfía así? Pigmento que tiene que ver con el hierro. Hemoglobina. No escucho. ¿O fui yo la que se fue otra vez? Ustedes sí me... Derivado de la hemoglobina. ¿Cómo? Un derivado de la hemoglobina. Ajá. ¿Y cuándo encuentro yo un derivado de la hemoglobina en una célula? A ver, 2 minutos al doctor Google. Júrele. Cuando se administra más hierro. Ujú. Bueno,
Tenemos que la hemosiderina es un compuesto derivado de la hemoglobina y que por lo general se asocia a depósitos excesivos de hierro. Nosotros tenemos una particularidad en el país y es que nuestros suelos son sobresaturados de hierro. Por lo tanto, ustedes se van a acordar que es muy poco lo que nosotros suplementamos hierro en los animales herbívoros. Como nuestros carnívoros consumen productos cultivados en otros lugares de la geografía mundial, tenemos que suplementar hierro. Y eso pasa mucho ahorita en los gatos y en los perros. Cuando se nos va la mano, pasa esto. Cuando el animal consume hierro o hay una lisis celular, lo típico del hematoma, liberación de hierro, hemoglobina, hierro libre, se acumula. Hay patologías asociadas a hemosiderosis, sí, pero también no olviden que en los procesos de hematomas o hemorragias también lo van a encontrar. ¿Común en médula ósea? No, no es común. Hay que mirar si está asociada a alguna displasia, alguna eritropoyesis ineficaz, donde claro, el eritrocito no llegó al final de su vida de maduración y termina degradándose dentro de la médula ósea y empiezan a acumularse. Pero eso se los da a ustedes que la clínica del paciente. ¿Qué tanto sospecho de una eritropoyesis incompleta? Se los da la clínica, un paciente anémico, un paciente que la médula ósea sí se encuentran las células, pero no llegan al frotis. Ya ven por qué es importante tomar médula ósea y sangre periférica al tiempo, porque ustedes tienen que comparar qué hay en la médula ósea y qué hay en el frotis. ¿Qué está proliferando en médula ósea y qué carece o qué sobrepasa los porcentajes en sangre? Porque si ustedes lo hacen, solo médula ósea y no le hacen un frotis de sangre periférica o un frotis de sangre, un cuadro hemático normal, les quedó a mitad el diagnóstico porque estas patologías se encuentran así. ¿Qué prolifera en médula ósea? ¿Qué prolifera en sangre periférica? ¿Qué falta en médula ósea? ¿Qué falta en sangre periférica? ¿O qué hay en cantidades en médula ósea y que no está llegando a sangre periférica? Y ahí es donde empezamos con los procesos de alteraciones o degradaciones de cuerpos apoptóticos, pérdidas celulares, hematopoiesis imperfectas. ¿Listo? Y aquí pues vamos a encontrar nosotros causas de citopenias, hematocitosis, displasias, blastocitos, tanto en sangre periférica como en médula ósea. Entonces, des en cuenta que aquí nos dan un montón de agentes infecciosos, enfermedades hereditarias, patologías en otros órganos que tienen repercusión en médula ósea, procesos de toxicidad. Ojo con los medicamentos también, porque podemos tener por ahí unos medicamentos que generan afectación en médula ósea. Ya hablamos de los antineoplásicos, pero también podemos encontrar medicamentos que inducen displasia. ¿Listo? Entonces, todo eso lo tengo que empezar yo a evaluar. ¿Listo? Ustedes se van a encontrar en esta lista. También me encantaría que la imprimieran y empiecen a subrayar con lo que se topan ustedes todos los días en diagnóstico. Virales, rickettsiales, protozoos, hongos, sí. Vamos a encontrar también medicamentos que pueden inducir displasia, sí, porque ustedes utilizan medicamentos, virus comunes, un parvovirus, leucemias, panleucopenias, peritonitis, parásitos, procesos alérgicos no controlados. Empiecen a subrayar y empiecen a completar este cuadro. Y créanme que ese estudio les va a servir a ustedes para tener al pendiente a sus pacientes conforme la clínica y la historia los lleve a eso, ¿no? No los van a empezar a enfermar. Que no les pase lo que le pasa al estudiante de chiquito cuando uno le empieza a enseñar enfermedades y empiezan a enfermar los animales de eso, porque es lo único que sabe, y es cierto. Pero cuando uno va creciendo a nivel de diagnóstico, pues ustedes ya se van encontrando con algo de que toca leer todos los días o cada semana porque el médico no diagnostica las patologías que no conoce. Y aquí les regalo unas bonitas listas para que revisen, por favor lean, saquen sus noticas y ténganlo presente porque muchas veces los diagnósticos, a veces me pasaba, llegaba primero uno diciéndole al médico, ven, revísale esto porque es que tiene 3 celulitas ahí perdidas. Y a mí me ha pasado decirle al médico, ven, haz volver ese animal en unos 2 o 3 meses porque hay una célula rara
y hay que hacerle seguimiento. Me preguntaban por qué tengo células muy inmaduras, una célula muy inmadura que no debería estar en circulación. Hay que hacerle un chequeo y efectivamente empezamos a hacer diagnósticos tempranos. ¿Listo? Pero hay que leer, queridos coleguitas. ¿Listo? Este artículo, como se los dije, vamos a tener actividades de no entrega, pero es algo que ustedes tienen que empezar a evaluar. Cómo se hace un aspirado de médula ósea. ¿Listo? Y los rangos de referencia los obtienen de los libros. Esto sí no me voy a afanar, no me voy a sentar ahí a evaluarles. ¿Preguntas hasta ahí? No hay pregunta. Bueno, entonces sigamos con el siguiente y arrancamos ya con los hemogramas. Listo. Entonces, nuevamente, perdón, ustedes evalúen sus rangos de referencia. Dependiendo de la especie que estén trabajando, el estudio que estén haciendo y la altura en la que estén, porque, queridos colegas, no es lo mismo hacer diagnóstico aquí en Bogotá a que ustedes se me vayan a nivel del mar, porque les va a cambiar los rangos de referencia. ¿Listo? Pilas con eso. No me enfermen los animales de tierra caliente que están anémicos. No, es que está un poquito anémico. Ojo que pasa lo mismo que con nosotros. En tierra caliente no se necesitan tantos eritrocitos como en tierra fría. ¿Listo? También, por favor, revisar todos los datos relacionados con edad, raza, sexo y estado reproductivo. Hoy en día ya está tan avanzado este tema de los rangos de referencia que hay casas comerciales que entregan ya rangos de referencia en sus equipos de acuerdo a la edad de los animales. Se maneja particularidad de razas. Obviamente vamos a tener diferencias en sexo y en estado reproductivo. ¿Listo? Ahora bien, si ustedes están trabajando de pronto con especies no convencionales, exóticos o que no hallen, ustedes pueden iniciar un proceso de ¿qué? De identificación de rangos de referencia en animales. Este artículo se los recomiendo, lo busquen y si trabajan en laboratorio, sobre todo con especies silvestres, pues pueden darse una idea y es una guía muy buena para hacer ese tipo de estudios. Porque muchos estudios fallan porque no tienen la rigurosidad científica para ser reproducibles y obviamente el número de individuos que se estudia. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un hemograma o una biometría hemática, lo podemos hacer de varias formas. Manual, que yo creo que a algunos ya les ha tocado esto, la cámara de Neubauer, los conteos, y te ayudan con una centrífuga. Otros donde vamos a tener equipos de impedancia de dos partes donde le miden blancos y rojos, no le da más. Equipos donde ya tenemos tres partes donde te dan blancos, rojos y plaquetas. Equipos de 5 partes o más donde ya te dan blancos diferenciados entre neutrófilo, linfocito, basófilo, sinófilo, leucocito, monocito. Plaquetas, eritrocitos, reticulocitos y demás, que esto ya es casi que es esta generación, y obviamente el que a mí me gusta, que es la citometría de flujo, que es el más específico. Estos dos tipos de mediciones son muy similares porque utilizan marcadores específicos, pero como se los dije, así específicos son, así de costosos son. En mi práctica profesional, esto es de la mano con especies no convencionales silvestres, aves, peces, reptiles, anfibios. Este equipo ya salió casi que de circulación, es muy poco lo que se usa. Este lo utilizamos para animales convencionales, mascotas, producción, que no sean aves, peces, reptiles, y tiene algunas especies adicionales, búfalos, monos, dependiendo del equipo y a quién le compren. Este equipo, animales de mascotas, animales de producción, y yo por lo general este equipo lo utilizo mucho cuando ya tengo un problema hematológico determinado en el paciente. Porque les hago cuentas, un cuadro hemático acá puede costar de 25 a 35 mil pesos. Aquí les puede costar
20.000 pesos, 18.000, algunos lo venden en 13.000. Esto sí lo cobro caro, entre 25 y 30.000 porque es manual, y esto pues ya salimos de cuentas de 150 a 200.000 pesos. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Y algo muy importante que ahorita se está volviendo de moda, pero me choca, y es que no les quieren hacer lectura de los frotis. Entonces le dicen, ay, claro, yo le vendo su cuadro mático automatizado. ¿Quiere que le lea la lámina? Le cobro más. Perdón. Pero como yo aprendí esto, a usted no le hacen un cuadro mático si no le miran un frotis, porque no sirve para nada. Para una máquina lo hago yo en la clínica, ¿sí o no? Porque nosotros aprendemos a pasar un tubo en una máquina. El valor agregado que siempre, cuando yo mando un cuadro mático, es que me lean la lámina, porque me dicen más cositas, lo que la máquina no puede ver. Entonces, ojo también, como les he venido diciendo, no se los sostengo a nadie, pero se los digo. Para diagnóstico, para sacarle plata al veterinario, lastimosamente ahorita van a encontrar muchos. Busquen sus laboratorios de confianza. ¿Qué tenemos nosotros en los hemogramas que nos van a entregar este tipo de gráficos? Vamos a empezar a mirarlos así, unos por unos. Vamos a encontrar parámetros, estas células blancas, bueno, el nombre de la clínica, todo lo referente al paciente, bla, todo eso que ustedes ya conocen, los logos y esa parte publicitaria. Ahora, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Los parámetros de medición. Miren que está la línea blanca de basófilos, absolutos y relativos, lo mismo neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos. Esto es un equipo de 5 partes. Se me perdió el mouse. Rojos y plaquetas. Perfecto. Así bien gomoso, les da la unidad, les da si está elevado o está bajo, entonces azul bajo, rojo elevado, y les ubica el rango bajo, normal y alto. Esto es una maravilla, y el veterinario no piensa. Entonces, ojo, porque aquí empiezan los problemas entre la máquina. Acuérdense que tenemos inteligencia artificial y el ser humano la está perdiendo. Aquí tienen que empezar a correlacionar. ¿Por qué está elevado? ¿Por qué no? ¿Cómo influye el proceso infeccioso, inflamatorio, la hidratación? ¿Cierto? Los medicamentos que estoy empleando. ¿Listo? Y estos equipos, por lo general, nos dan algo que se llama un gráfico de dispersión, ya sea un histograma, que se llama esto, o aquí un gráfico de dispersión de puntos. ¿Listo? Nosotros, por lo general, nos asociamos mucho con este tipo de imágenes, que es lo que nos entrega un equipo de 3 a 5 partes. Veámoslo en menor escala. Y aquí hay otros equipos donde nos entregan dividido ya la línea blanca con su histograma, la línea roja con su histograma y las plaquetas con su histograma. Recuerden que las células tienen un tamaño. Y estas campanas o estas gráficas lo que me indican que es cantidad y tamaño de la célula. Si yo ahorita que se los muestro, sobrepongo estos 3 gráficos, ustedes se van a dar cuenta que hay puntos donde las células se me pueden juntar. Pero afortunadamente los equipos, acuérdense que miden tamaño y complejidad. No es lo mismo la complejidad de un eosinófilo a un eritrocito. No es lo mismo con una plaqueta en tamaño que un leucocito. Entonces, eso también tienen que tener en cuenta cuando ustedes manejen los equipos. Tenemos este equipo que es el que les digo que vale un poquitico, donde ustedes van a encontrar, miren, ya trabajan porcentajes de reticulocitos, ancho de distribución de eritrocitos, lo mismo en las plaquetas, y nuevamente se los ubica dependiendo del rango, pero algo que me encanta son los gráficos de dispersión. No sé si La solo a mí, pero se me presentación. perdió la presentación. No, no se te ve. No, ¿Se no ve? se ve la presentación, Doc. No. Esperen que sí, aquí me sacó. Inventar. Uy, por ahí alguien tiene abierto el micrófono. Listo. Entonces, ¿alcanzamos a ver esto? Sí, doctor, se ve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros acá? Vamos a tener
Hay eco. Doc, hay un eco. Ahora ninguno. Ahora sí. Sí, Doc, ya. Ya no hay eco. Bueno, entonces, estos gráficos de dispersión de puntos son súper útiles para interpretar. Manejan más o menos el mismo principio que el histograma, pero acá, en lugar de decir complejidad de las células, se habla de tamaño y de fluorescencia. ¿Qué quiere decir con la fluorescencia? La cantidad de luz emitida por ese grupo de células. Entonces, dependiendo del tamaño, él los va clasificando, como lo ven ustedes acá. Y dependiendo la cantidad de luz emitida, él va ubicando las cantidades también. Entonces, si yo hablo de células rojas, estoy hablando aquí de glóbulos rojos, aquí hablo de las plaquetas, y aquí hablo un poquito de otras células, que pueden ser, si yo me ubico, los reticulocitos quedan por acá, fragmentos de glóbulos rojos o algunos glóbulos blancos extraviados. ¿Listo? ¿Qué hablamos de extraviados? Células pequeñas, senescentes, que ya estén en proceso de identificación para degradación. Si yo me voy a la gráfica de blancos, pues volvemos a lo mismo. Fluorescencia y granularidad. ¿Por qué fluorescencia? Nuevamente la cantidad de luz que emite, que eso depende de la cantidad de células, y la granularidad, pues que vamos a hablar con complejidad de la célula. Y aquí vamos a encontrar entonces los más pequeñitos, rezaguitos por ahí celulares. Vamos a encontrar aquí los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, ¿cierto? Y los monocitos. Los linfocitos, vamos a encontrarlos también ahí casi que sobrepuestos con los basófilos. Entonces, cuando yo ya me familiarizo, porque ojo que esto trae patrones por animal, por especie. Los patrones de perro son diferentes a los de gato, que es como lo que más les interesa a ustedes a veces aprender. Y los de caballo son diferentes y los de vaca son diferentes. Y cuando yo ya entiendo cómo funcionan estos gráficos de dispersión, para mí es muy fácil decir desviación a la izquierda, a la derecha, células grandes, células pequeñas, microcitosis, macrocitosis, desviación a la derecha, desviación a la izquierda, se me están moviendo las células hacia arriba, entonces pueden estar más grandes, o estos patrones de cantidad de fluorescencia, que quiere decir la cantidad de células se me están perdiendo, o sea que hay unas leucopenias, eosinopenias, perdón, neutropenias, linfopenias, eso también lo aprendo. ¿Hasta ahí claro? ¿Preguntas? Hello. ¿Los perdí otra vez? ¿Será que nosotros vamos a poder hacer ejemplos con cuadros semáticos para leer esas gráficas de dispersión y esos histogramas? Porque la verdad, yo he tratado de aprender, pero como que no lo he logrado muy bien. Si los tiene, tráigalos a clase. Igual yo tengo unos ejercicios pequeñitos básicos que les ayudan. No se preocupen. Le voy a mandar mañana, la próxima semana voy a traer un hemograma bien interesante de un paciente de ayer. Pásamelo una vez si quieres al celular y lo vamos mirando todos estos días. Listo, mañana se lo paso. Bueno, aquí que tenemos nosotros nuevamente mi amada citometría de flujo. ¿Qué dice acá de todos los eventos? En este primer campo que dice, él mezcla todos los marcadores que ustedes les pongan a buscar. Y aquí ya empieza a cruzar algunos importantes. Luego empieza a diferenciar por eventos. Y te va a ubicar las células que tengan este marcador, las células que tengan esta combinación, la célula que tenga este marcador y la célula que no tenga nada. Y así los van ustedes ubicando. Más adelante les voy a enseñar cómo los entretiene uno. ¿Por qué? Porque aquí ustedes sacan qué son linfocitos B de T. Y después cómo diferencian los T. Si es un ayudador, un citotóxico, si es un folicular, un reticular. Eso es lo que les ayuda. Y después de eso, ¿qué le dice? Ahí ya pasamos a las leucemias y clasificamos las leucemias de acuerdo a la línea celular. ¿Listo? Pero este gráfico de dispersión de puntos, ojo, porque ya trabaja marcadores celulares específicos. Y ustedes pueden trabajar marcadores específicos hasta de madurez celular. Si quieren ubicar un blasto, una célula pluripotencial, si quieren ubicar un reticulocito, lo pueden ubicar
porque la diferenciación celular da eso, cambian los marcadores celulares. ¿Listo? Esto es un poquito más complejo, pero pues quiero que sepan que existe, que la herramienta diagnóstica sirve, funciona, que no la tengamos porque nuestro país no da para tanto en esa economía, es cierto, no da para tanto, pero esas herramientas existen. ¿Listo? Ahora vamos a ver No, un cuadro, señora. O sea que para cada célula hay un marcador diferente. Sí, las células tienen marcadores similares en ellas, pero sí hay una diferente, que hace que usted reconozca un linfocito T de un B, de un T ayudador, un T citotóxico, un T regulador, un T folicular. Usted puede diferenciar entre una célula que sea normoblasto, eritroblasto o un eritrocito maduro por un marcador celular. Todas, O sea, miren. Todas las células del cuerpo, dependiendo su linaje, tienen la expresión de un marcador específico. Señora. o sea que ahí, uno casi que pues va a la fija, uno tiene que decir, es que necesito que me busquen esto. Sí, señora. Así Y no se puede específico. equivocar. Si usted se equivoca solicitando los marcadores, el diagnóstico no le ayuda. ¿Listo? Maluco. Por eso les digo que eso es un punto un poco más arriba. Por ejemplo, en medicina humana esto es el diario, sobre todo para los que tienen problemas de leucemia de una vez. Sí, la línea celular afectada es esta y por eso les decía, si ustedes ubican cuál es la línea afectada, ustedes pueden dar un tratamiento más específico y más puntual. Se van volviendo un poquitico más, hilan un poquito más fino. Pero pues como les digo, esta tecnología en veterinaria todavía aquí en nuestro país nada, y no porque no exista, es porque es muy costoso. Y si un PCR es costoso, esto puede salir más costoso. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, vamos a comparar los tipos de equipos que vamos a encontrar en el mercado. Esto porque se los enseño, porque me he dado cuenta que no saben escoger los equipos para comprarlos. Se encartan y después a llorar, porque ¿qué hace uno con un equipo de 30 millones que no le sirve para mucho? Que es importante. Y lo mismo, cuando usted manda un cuadro hemático, pues sepa qué le mide y qué le calcula el equipo. Porque cuando usted necesita datos muy tangibles, no se puede fiar de los cálculos, sino tiene que hacer mediciones. Por ejemplo, si yo hago un cuadro hemático manual, yo mido, obvio, rojos. Mido hemoglobina, y ya vamos a hablar de este punto. Mido el hematocrito con la máquina, pero calculo volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿En base a qué los calculo? En mi resultado del hematocrito, hemoglobina y recuento de eritrocitos. Yo creo que ustedes cuando vieron patología de correlación o laboratorio clínico aprendieron cómo se calculan. O por lo general, yo les enseño esto. El ancho de distribución eritrocitaria es una medida estadística que veremos más adelante. Aquí imposible, porque esto es un promedio. Reticulocitos los mido porque hago el recuento de reticulocitos que ustedes mandan al laboratorio. Reticulocitos inmaduros, que son los punteados, también los puedo medir. Hemoglobina reticulocitaria no se puede medir, por eso está en blanco. Y los normoblastos también los puedo medir, más que medir, contar, ¿no? Miren lo que yo puedo hacer. Ahora me voy a volver a hemoglobina en cálculo. Como relación celular y de maduración, la hemoglobina es la tercera parte del eritrocito, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Uy, 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 uy. Sí, doctora, del hematocrito creo que es. Sí, señor. Ojo que esa es la relación normal. Nunca me calculen una hemoglobina. Sáquenle la tercera parte del hematocrito. No, porque usted no sabe si está en hipohemoglobinemia o normoglobinemia. Y de acuerdo a eso usted sabe si tiene una anemia regenerativa o arregenerativa. Entonces, pilas. Nunca hiperglobulinemia, ¿por qué? Porque nunca una célula va a tener más hemoglobina de la que le quepa. Afortunadamente el sistema es tan claro que no lo va a permitir. Y ahí es donde si ustedes ven que la hemoglobina está más alta de la relación con el hematocrito, es porque se les hemolizó la sangre, angelitos. Y por eso nunca la calculo. Si no la puedo medir, déjela en blanco, pero no me la calculen. Calcular una hemoglobina es un error. Yo lo que hago es ver una relación hematocrito-hemoglobina si está correcta. Si está baja, me dice que hay un problema.
Si está alta, se me hemolizó la muestra, pero no me la calculen, por favor, no hagan esa barbaridad, porque me dañan todo esto y se me daña todo el análisis de la línea roja. Entonces yo no puedo medir si hay macrocitosis, microcitosis, si hay hipocromía, si hay policromatofilia. Todo eso, si me hacen un cálculo mal hecho, se me altera. ¿Claro hasta ahí o preguntas? Una pregunta, Doc, en los casos que salen todas estas líneas de volumen corpuscular medio, hematocrito, todo alto, pues casi nunca va a ser una policitemia porque eso es raro. ¿Eso se debe a deshidratación del paciente o siempre es más que todo por hemólisis de la muestra? Tienes los dos casos, una deshidratación y una hemólisis. ¿Qué es lo que pasa con la deshidratación? Pues obviamente se te altera la relación plasma-eritrocitos y se disparan. Pero sí hay una cosa que se mantiene constante y es el recuento de eritrocitos. No se te va a subir, porque si se te sube mucho es una eritrocitosis. ¿Listo? En las deshidrataciones se le subió uno el hematocrito, pero la hemoglobina del recuento de rojos no se va a disparar como uno esperaría. Y los volúmenes corpusculares te los mantiene igual. No te va a decir que hay una macrocitosis, porque puede ser normal. Y no va a haber una hiperglobulinemia, hemoglobinemia, perdón, o sea que hay hemoglobina corpuscular media más alta y concentración de hemoglobina corpuscular media muy alta, porque eso ya una vez te da el error de la hemólisis. ¿Por qué? Porque queda mucha hemoglobina suelta que sí mide o mido yo en el equipo, pero no encuentro los eritrocitos a los que corresponde. Entonces, por eso cuando uno mide una hemoglobina y se le sale del rango, y uno relaciona, igual cuando la hemoglobina se sale del rango, ustedes ya ven el plasma rojo, entonces no se preocupen. Ya de inmediato ustedes saben, muestra hemolizada y ya saben que la evaluación de la línea roja no les va a dar la correcta. ¿Claro o preguntas? Gracias, Doc. Listo. En los equipos tipo 1, des en cuenta que se miden los rojos, se mide la hemoglobina, se mide el hematocrito y se calculan. Entonces, miren que difiere un poquitico del manual, pero se mantiene. Los tipo 2 siguen iguales, pero los tipo 3, miren lo que hacen. No se mide el hematocrito, se calcula. ¿Y se calcula en base a qué? Al BCM. Ojo, porque de aquí para adelante, yo siempre en estos equipos tengo que hacer medición de hematocrito. Esa centrífuga que cargo uno al lado, que chiquita, que parece un platillo volador, que algunos molestan porque es vieja, yo tengo una, pero me encanta. ¿Por qué les digo eso? Porque si yo calculo mi volumen corpuscular medio y el hematocrito no me da, yo lo tengo que hacer manual. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es el índice que yo utilizo de referencia para saber si el animal está deshidratado. ¿Qué les recomiendo siempre? Yo siempre lo hago, yo mido un hematocrito manual y no me fío solo de la máquina. Y siempre se lo coloco en observaciones a mis resultados. Hematocrito manual, tanto por ciento. Si empieza a diferir mucho el del equipo al de la centrífuga, tengo que empezar a evaluar cuál de los dos está mal. Llamo a mi mantenimiento de equipo a que me lo revise o llamo a que me le hagan mantenimiento a la centrífuga. Pero no me pueden diferir mucho. Y ese es el primer control de calidad que le hace uno al equipo, el hematocrito. ¿Listo? Si yo paso al equipo tipo 4, des en cuenta que ya empiezo a ver valores estadísticos. Ancho de distribución eritrocitaria, ¿qué quiere decir? El promedio del tamaño de los eritrocitos en una campana de Gauss, la distribución de los eritrocitos. Ahorita vamos a ver la importancia de ese valor. Pero es importante, ¿por qué? Porque en equipos de cuarta, quinta y sexta generación los encontramos. Y si nos vamos a la gomelería del de sexta generación, que son los que hacen citometría, flujo, impedancia y fluorescencia casi que al tiempo, vamos a encontrar reticulocitos, reticulocitos inmaduros, hemoglobina reticulocitaria y normoblastos. ¿Una maravilla este equipo? Sí, pero cuesta. Cuestan los 30 y pico el cuadro hemático. ¿Preguntas hasta ahí o vamos bien? Todo con la hemoglobina que usted nos comentaba que se medía, ¿cómo se hace ese proceso? Miren, tú la En la parte apuntas en manual. el espectrofotómetro, en el equipo de química húmeda. Encuentra uno el reactivo y tú ¿qué haces? Calculas el reactivo, uno lo tiene que preparar.
Dependiendo de la casa comercial que compres el reactivo, hay unos que, ya no me acuerdo, era como 1250 por 50 el reactivo 2 y 5 microlitros de sangre. Pero eso lo haces sobre como pide el kit. Y lo pasas como si estuvieras pasando una creatinina. Lo pasas por el equipo de química húmeda como si se estuviera midiendo otra química. ¿Listo? Dale, gracias. En Profesora. sangre entera, ¿sí? Señora. Cuando usted coloca allí equipo tipo 3, 4, 5, 6, ¿es lo mismo que 3 partes, 4 partes? No, señora. Ok. No, señora, porque si usted se da cuenta, si usted dice una parte, 2 partes, 3 partes, aquí estamos hablando solamente de una parte que son los eritrocitos. Cuando veamos leucograma, vamos a ver cuántos le mide y cuando veamos trombograma, vamos a ver qué le mide. Pero por lo general, cuando uno habla de equipos de 5 partes, se encuentra más o menos desde el 3 para adelante. Ok, gracias. Bueno. Este eritrograma, pues, ¿qué vamos a encontrar? Si yo quiero hacer una evaluación completa en mi línea roja, miren todo lo que puedo hacer. Hematocrito, rojos, hemoglobina, índices eritrocitarios, reticulocitos, perdón, recuento reticulocitario corregido, recuento reticulocitario absoluto, normoblastos, antígeno eritrocitario, aglutinación, velocidad de sedimentación, fragilidad eritrocitaria, aspirado medular óseo. Todo eso lo pueden hacer ustedes. Ahora, pregúntense cuándo usarlos. ¿Listo? La mayoría cuando estamos con anemia y ya habíamos hablado aspirado de médula ósea cuando el resto no me da diagnóstico y fragilidad eritrocitaria para mirar problemas de síntesis de lípidos de membrana celular. ¿Listo? Aquí pues vamos a encontrar una fórmula, la fórmula de la hemoglobina y aquí lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Que 1/3 del contenido del eritrocito es hemoglobina. ¿Qué tenemos nosotros que tener en cuenta? Perdón, aquí, que los reticulocitos ustedes los pueden encontrar diferenciados en agregados o punteados, que también les va a dar una medida de maduración. No todos los manejan, no todos los valores de referencia los van a encontrar y no en todas las patologías son útiles. Y adicional a eso, ustedes también pueden hacer mediciones de función de eritrocito. Anteriormente hablábamos de cantidad, ahora vamos a hablar de funcionalidad. ¿Cuánto es capaz de oxigenar? ¿Cuánto oxígeno capta ese eritrocito? Entonces vamos a mirar presión parcial de oxígeno, oximetría de pulso, clasificación del tipo de la hemoglobina y concentración de hierro. ¿Listo? Y vamos a encontrar algo bastante interesante, que la saturación va a estar relacionada con la presión de oxígeno. Y así como en ciertas especies vamos a encontrar saturaciones que pueden llegar al 100%, también vamos a encontrar saturaciones muy por debajo del 50%. Entonces, eso también depende de ¿qué? De la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entre más afín sea, menor cantidad de oxígeno requiere el animal. ¿Por qué? Porque capta todo lo que tenga ahí y lo utiliza de forma eficiente, pero entre menos afinidad tenga, pues necesita mayor presión de oxígeno. ¿Claro o no claro? Bueno. No me quedó claro, doctora. ¿Me puede repetir, por favor? A ver, bueno, cuando nosotros hablamos de la hemoglobina, ¿tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono o por el dióxido de carbono? O el oxígeno. Por el monóxido. Exacto. Entonces, cuando hay la molécula de monóxido, la va a tomar más rápido que las demás. Y por lo tanto, pues vienen todos los problemas de hipoxia, el sueño y la muerte. Pasa lo mismo con el tipo de hemoglobina con el oxígeno. La hemoglobina fetal, por ejemplo, es mucho más afín al oxígeno que la hemoglobina del adulto. Y por eso cuando habla uno de animales adultos, la oximetría
o la presión de oxígeno es menor que en un feto, porque precisamente como la cantidad de oxígeno disponible a nivel de membranas fetales dentro de su proceso de desarrollo es menor, pues él tiene que captar lo que más pueda, ser afín. Es decir, que si tiene 90 moléculas de hemoglobina, las 90 se saturan. Mientras que en un animal adulto, con la hemoglobina adulta, si hay 90 moléculas de hemoglobina, 80 se saturan. Más o menos ahora sí me comprendes. Sí, señora, ya comprendí. Ahora bien, cuando nosotros queremos sobresaturar, pues colocamos más presión de oxígeno, que es lo que hacemos cuando tenemos un paciente con un proceso respiratorio o anemia. Póngale oxígeno. ¿Para qué? Para que aumente la presión de oxígeno y aumente por fuerza la afinidad con la hemoglobina. Por eso es presión de oxígeno. Por eso nosotros con los pacientes, no, es que está empezando a ponerse cianético, la presión de oxígeno se va bajando, póngale más oxígeno. Eso es lo que hacemos nosotros. Por eso se miden milímetros de mercurio, es presión, fuerza, la fuerza que hace el oxígeno en la sangre para unirse a la hemoglobina. ¿Sí es claro o no es claro ahora? Sí, muchas gracias. Listo. Gracias. Ahora, la técnica manual no la vamos a hablar ahorita, quiero que la vean, la revisen, porque eso es lo que vamos a hacer en la práctica. No le vamos a comer aquí tiempo, no le vamos a dedicar, se lo dedicamos en la práctica. ¿Listo? Esto no me afana, esto... Esta es la pregunta de la hemoglobina que me estabas haciendo hace un momento. Mira, acá está el kit y ahí te dice cuánto es reactivo, cuánto de patrón, cuánto de muestra. Y ahí te da todo cómo se usa, el principio, los reactivos, cómo se prepara el reactivo, la estabilidad del reactivo, las muestras, miren, sangre capilar o venosa, con anticoagulante ETA, heparina o citrato. Acuérdense de esto toda la vida, porque era parte de por ahí unas cositas que hablamos en las primeras clases. No todas las muestras y todos los tubos sirven para todo. ¿Listo? Volumen corpuscular medio, pues esto es un repaso, es el tamaño de las células, se mide en femtolitros y ahí está cómo se calcula. Ojo con las unidades, ¿cierto? ¿Es diferente para cada especie? Sí. Y ese valor, ¿qué les dice a usted? Como es el tamaño del eritrocito, pues si está alto hablamos de macrocitosis, si está normal se llama normocitosis o isocitosis, término que casi nadie maneja, y si está pequeño es microcitosis. Nosotros sabemos que en mamíferos los macrocitos, o sea, las células grandes son inmaduras y los microcitos son ya viejos, pero es inverso en aves, peces y reptiles. En ellos los macrocitos son los viejos y los microcitos son los jóvenes. Entonces, ojo, porque cuando uno hace hematología de estas especies, las cosas cambian y no todo el mundo tiene la experiencia para hacerlo. La concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿qué me dice? La cantidad de hemoglobina dentro del eritrocito. Volvemos a lo mismo. Ahí tenemos los cálculos, ojo con las unidades, yo sé que todos lo han hecho al menos alguna vez en su vida en su clase. ¿Qué me identifica él? Si hay una hipercromía, o sea, que tenga más hemoglobina de lo normal, ya hablamos que eso no existe, que es muy raro, eso sería excesivamente raro, y que más que todo la hipercromía se asocia con hemólisis de la muestra o intravascular. Si es intravascular, pues ya hablamos de un proceso de hemólisis por una bacteria hemotrópica, un hemoparásito, o que la muestrica la tomamos mal, o una intoxicación que me genere hemólisis, o unas bacterias que me produzcan toxinas hemolicinas, o un medicamento que cause hemólisis. Ojo con eso, ¿no? No son 2, 3 causas. La normocromía, pues cuando correlaciona su cantidad, su tamaño y su hemoglobina, y la hipocromía cuando hay poquita hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina pues, se sintetiza a base de proteínas, tiene algo que ver por ahí la cianocobalamina, entonces también, si está bajita la hemoglobina, pues tengo que suplementar hierro y, ojo, suplementar vitaminas, todo lo que tiene que ver con la síntesis de la hemoglobina. Y hay algo bastante interesante que es la policromasia. No tiene que ver a nivel de cuantificación, pero es cualitativo, es lo que yo veo en el frotis. Yo puedo ver eritrocitos con colores normales, hipocrómicos
o que se me vayan a colores basofílicos. Entonces ahí ya hablo de policromasia. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el veterinario va a saber que va a tener unos normocrómicos y unos hipocrómicos. Y ahí dice, ok, mi proceso de anemia o regenerativa, o qué es lo que está pasando en el paciente, tengo un problema de absorción de nutrientes, todo eso es lo que ustedes están acostumbrados a revisar. Y la hemoglobina corpuscular media realmente no es que no aporte, pero sí realmente a veces la omitimos porque pues lo único que da son en casos adicionales, información adicional cuando estoy teniendo un paciente hipocrómico o hipercrómico. Mi hipercromía sí es por hemoglobina, por libre o no. ¿Cierto? Pero pues no es un valor que uno diga, uy, claro, sí, es importantísimo, realmente es de los que menos trabaja uno. Y cuando nosotros trabajamos, y ojo a esto, pacientes con desórdenes metabólicos, sobre todo con lipemias, hiperlipidemias, hígado graso, o pacientes ictéricos también con patologías de hígado o de destrucción de celulitas, vamos a encontrar unos patrones bien interesantes. En las hemólisis baja el recuento de rojos, sube el de hemoglobina porque queda libre. Acuérdense que se hemoliza el glóbulo rojo, pero la hemoglobina queda elevada. Entonces, ahí ustedes ya saben que hay hemólisis. Ahora tienen que saber o averiguar de qué está asociada la hemólisis. Si es por por el efecto iatrogénico de la toma de la muestra y el transporte de la muestra, o mi paciente tiene una patología que genera hemólisis. ¿Listo? El hematocrito baja, el volumen corpuscular medio baja, la hemoglobina corpuscular baja, pero la concentración de hemoglobina corpuscular media sí se sube. Nuevamente, ¿por qué? Porque está la hemoglobina libre en el plasma. Y los monocitos se elevan, ¿por qué? Porque por lo general están haciendo la remoción de todos los fragmentos de eritrocitos que han quedado en el torrente sanguíneo. No es una camisa de fuerza, pero pasa. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué en un proceso de hemólisis las plaquetas se disminuyen? Bueno, vayan pensándolo. En procesos de lipemia, ojo porque estos son artefactos en medición. Si la hemoglobina la mide el equipo o la mido yo, la lipemia y la ictericia me hacen los efectos inversos. La lipemia me sube la hemoglobina y la ictericia me la baja. Entonces me genera un artefacto o un falso positivo o falso negativo, como quieran llamarlo. Para mí es una interferencia en la lectura y eso es lo que van a encontrar ustedes. Entonces, por eso cuando yo tengo un paciente lipémico o ictérico, en el caso, a veces no se pueden hacer muchos exámenes. Y por más de que yo intente diluir las muestras, a veces ni siquiera diluyendo las muestras logro un resultado confiable. Listo, cuando tengan pacientes lipémicos, pues hablen con el veterinario, le advierten, porque igual el veterinario, ustedes lo saben cuando están ahí con el paciente, deme algún dato, deme una luz para poder trabajar el paciente. Yo le digo a él, yo te diluyo lo básico, te mido lo que se puede, pero inmediatamente le advierto, estos valores tienen interferencia y no te puedes fiar de ellos, de una vez. Porque si yo le digo a él un recuento de rojos, le digo un hematocrito, un recuento de blancos, algo le dice a él, algo puede hacer con su paciente. Yo tengo una discrepancia con el sistema de calidad en cuanto a que sí es cierto que uno no debe procesar muestras que tengan artefactos que me alteren la medición de, pero yo puedo trabajar los valores que no se me afectan. Y eso es lo que le entrego de resultado al veterinario. Si me dice, ¿pudiste medir? No, y no hay resultado. No, no hay, porque la interferencia no me da un valor que a usted le sirva. Pero estos valores sí se los puedo medir o estos rangos sí son útiles para usted. Punto. ¿Por qué? Porque tiene un paciente malo, le cuesta tomar la muestra y yo le puedo dar así sean 3 datos con lo que él pueda estabilizar a un paciente. O sea, en este punto yo sí discrimino mucho qué le mido, qué no le mido, pero trato de ayudarle. Lo mismo con un paciente ictérico, yo no sabe, o tiene una hemólisis muy brava o el hígado está petaqueado. Entonces tengo que mirar cómo le ayudo, porque para eso estoy en el laboratorio, para ayudar, no para entorpecer. Eso es como el auditor.
Uno tiene auditores buenos que le ayudan a mejorar y otros malos que lo que quieren es hundirle y hacerle cerrar uno el negocio. ¿Listo? Y con los automatizados, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos tiempo. Nuevamente, equipos que ya miramos, no hay lío. Resultados, ya esto lo miramos. Ya esto lo vimos. Vamos a mirar esto. Morfología de los resultados cuando trabajamos procesos automatizados. Un buen frotis, por favor. Bien hecho, delgado, que tenga cabeza, cuerpo, cola, que se pueda leer, que tenga una muy buena coloración, porque de resto no sirve. Igual en la práctica, los que no saben aprenderán y los que saben le enseñarán a los otros. Y se van a dar cuenta ustedes la importancia de un frotis sanguíneo. ¿Listo? Esto es lo que me estaban preguntando que quería llegar acá. Voy a darles la introducción y no los molesto más, porque la siguiente clase nos vamos a enfocar en esto. ¿Listo? En los histogramas. ¿Qué tenemos nosotros entonces en los ejes? En el eje X, este que ven aquí, vamos a tener el tamaño de las células y se miden en femtolitros. ¿Listo? Y en el, perdón, en el Y. Y en el X, XY, sí. XY, ¿cuál es? XY. En el Y tienen que tener cuidado porque ustedes nunca van a encontrar una unidad de medida. Simplemente va a decir una cantidad. Yo les puedo decir a ustedes que esta gráfica la puedo obtener por un conteo de 90.000 plaquetas o por un conteo de 800.000 plaquetas. ¿Por qué? Porque el equipo no me hace medición, solo me mira la gráfica. Entonces, cuidado con estas gráficas hacia arriba, porque no les va a decir la cantidad de células, a menos que él tenga una regla de medición. Y eso lo ven ustedes en el manual del equipo. De lo contrario, si ustedes ven esta línea limpia, nunca les va a decir la gráfica cuántas células tiene en cantidad. Solo le dice que según lo que tiene ahí, le da esta gráfica. ¿Listo? Los histogramas se afectan por los coágulos y los microcoágulos. Se afectan por eritrocitos nucleados, se afectan por fragmentos de células y se afectan por parásitos. ¿Listo? En medicina humana está tan avanzado esto que ya discrimina todo eso el equipo. En veterinaria vamos paso a pasito. Si ustedes se dan cuenta, nosotros al sobreponer las células, que es esta gráfica de acá abajo, vamos a tener las plaqueticas aparte, pero sí tengo un punto en el que los glóbulos rojos y los blancos se me sobreponen. Miren acá. Entonces, cuidado, y por eso es que se hacen los dos histogramas diferentes. Hay un momento en el que un glóbulo rojo me puede interferir en los blancos, claro, cuando está nucleado. ¿Por qué? Pero está hablando de mamíferos, ¿no? Porque la complejidad de la célula me la va a medir acá. Entonces, por eso me puede afectar mi recuento. ¿Claro o no claro? En la máquina que nosotros tenemos en la clínica, lee los eritrocitos nucleados como basófilos. Siempre que salen basófilos altos, en el extendido hay eritrocitos nucleados. Excelente, porque ya lograste identificar el error de tu equipo. Bien, hay otros que los mezclan con linfocitos, hay otros que los deja como si fueran monocitos, pero esa es la ventaja de su equipo, que ustedes ya lo conocen y ven la importancia de hacer el frotis con el equipo cuando hacen el automatizado, porque ese tipo de errores se corrigen con el frotis sanguíneo. Ese es su otro sistema de control de calidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes ya saben, identifican rápido, hacen su recuento diferencial en lámina y corrigen resultados. Imagínense que le envíen eso a un veterinario y no tenga esa corrección. Tengo un paciente con una basofilia y se va a buscar un proceso alérgico mientras el paciente tiene otra patología. Pilas, porque esa es la responsabilidad que tenemos los que hacemos diagnóstico. ¿Listo? Entonces, los histogramas de rojos les van a dar lo mismo, los tamaños, los rangos de referencia. Ojo que esos equipos no todos tienen los rangos y uno se los puede poner. Ustedes le pueden cambiar, pero pilas de dónde sacan los rangos. No los van a sacar por ahí del libro, como decían cuando yo estudiaba, el que uno iba y leía en el baño. Son libros
de estudios confiables. Yo sé que a muchos les aburre leer inglés, pero en español muy pocos, los premios Nobel. ¿Listo? Yo creo que no los complico más porque estos sí los necesito fresquitos. Ya a esta hora están saturados, ya no me van a entender y sí quiero que esto lo aprendan a leer. ¿Listo? Hello. Bueno, entonces, Sí, señora. De acuerdo. revisen por favor las presentaciones. Ya les cargué, si no lo han visto, el caso clínico. Abre desde ahorita a las 10 de la mañana, de la noche. Revísenlo porque tienen que contestar 2 o 3 preguntas para el fin de semana, más su evaluación de control de lecturas de estas presentaciones y complementarias. Y el lunes les suelto los resultados de ese caso para que respondan el último examen. ¿Listo? Listo. Listo, sí, señora. Entonces recuerden que esta semana tienen 2 actividades para entregar el domingo. Las 3 preguntitas del caso clínico y eso, por favor, consejo, ni mucho que queme el santo ni poco que no le alumbre. No se me excedan con las respuestas, máximo 1 página, porque no me da para leer 24. Y lo otro es que a veces por hacer más, confunden ustedes su apreciación y yo inmediatamente rajo porque me doy cuenta que no tiene claro qué es lo que va a hacer con el paciente. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. De pronto vamos a profundizar un poquito más sobre la morfología de los eritrocitos o... Sí. Sí, pero quiero que la otra clase tengan claro esto. Es que si yo les explico los histogramas ahorita, créanme que se me pierden. Listo, vale. Porque ya hasta ahora están cansados y si les empiezo a decir, desviación a la izquierda, derecha, sube la gráfica, baja la campana de Gauss, se me va hacia la izquierda, a la derecha, sé, por la experiencia que ya llevo tantos años dictando estas horas, que a esta hora gráficos de dispersión no es bueno enseñar. Pero si quieren, revisen morfología, que esta es bonita y le echamos un ojito a la otra clase. Listo, vale. Profesora, qué pena. Dime. Qué pena. Usted decía que había 2 actividades para el domingo. Una era el caso clínico con las 3 preguntas y la otra. La evaluación de control que siempre se les hace, evaluación de avance de hemogramas, leucogramas, todo eso. Ok, gracias. ¿Listo? Entonces, pónganme atención que del tema que tienen para leer, no todo lo vamos a desarrollar aquí. El tema de las eritrocitosis y anemias, por favor, lean lo que es complementario para ustedes. ¿Listo? Ahí están unos algoritmos, cómo se manejan los diagnósticos, qué podemos hacer con el paciente. ¿Listo? Hay otras pruebas diagnósticas que están ahí, que son las pruebas de tipo sangre, esas las vamos a ver en la práctica. Eso es como control de lectura. Vamos a ver la siguiente clase, continuación del histograma, vamos a ver un poquito de morfología de rojos y saltamos al leucograma. ¿Listo? Listo, Sí, señora. Entonces, por favor, hagan sus lecturas. Listo. Porque yo trato que las presentaciones sean muy claras con la información que necesitan. Hay unas cositas que van a tener que complementar de consulta para contestar sus evaluaciones. Revisen porque hay evaluaciones que se dejan contestar 2 veces. Por ahí tengo unos personajes que ni siquiera volviéndoles a hablar, abrir la evaluación la volvieron a contestar. Recuerden siempre la ortografía, la mayúscula al empezar la palabra, las tildes. Ojo con esos computadores que colocan la tilde invertida porque el sistema inmediatamente les marca como mal la respuesta. Por ahí tengo unos 3 personajes en ese punto. ¿Listo? Profe, ¿en qué? Listo. Cuando son preguntas abiertas, pero todas me han salido de seleccionar. No. Esas de selección, pero escríbanlas bien. Hay unas abiertas que creo que les sale en esta ronda. Escríbanlas bien. Listo. Con su mayúscula, con su tilde, la tilde hacia el lado que es, porque el sistema de una vez les califica mal. Y recuerden, por favor, revisen los algoritmos que son súper importantes, ténganlos por ahí presentes y van mirando sus componentes. Si tienen dudas sobre las lecturas que tienen que hacer, me avisan
y vamos contestando. Ustedes saben que por el chat del WhatsApp les contesto más rápido, entonces no duden en enviar la pregunta por ahí. Entonces, una pregunta Listo. que pues puede estar un poco pues fuera de lugar, pero yo tengo una duda, de pronto muchos de mis colegas sí lo han manejado, pero yo no soy nueva en esto, sobre lo del plasma rico en plaquetas. Nosotros veremos de pronto algo sobre ese tema. Nosotros vimos la primera clase un poquito de plasma rico en plaquetas. Cómo se obtenía, cómo se usaba, el mal manejo que se le hace, los frascos que utilizamos, si se activa o no se activa. En general, nosotros de plasma rico en plaquetas trabajamos mucho para curación de heridas a nivel ocular, pero hoy en día ustedes, que son los innovadores, lo están manejando muchísimo inyectado para control y cicatrización de heridas de difícil cicatrización. En las primeras presentaciones vas a encontrar unos algoritmos de cómo se obtiene el plasma rico en plaquetas, y lo que hablado de almacenamiento del plasma rico en plaquetas era tratar de trabajar los tubos Vacutainer nuevos sin ningún aditivo, que eran los de tapa blanca, porque las plaquetas se adhieren a los frascos de plástico, a todas esas superficies rugosas que al ojo no la vemos, pero microscópicamente sí. Por eso a algunas personas el plasma rico en plaquetas no les funciona como terapia, ¿cierto? Eso era lo que que habíamos hablado así a grandes rasgos. No sé qué más quieras saber del plasma rico en plaquetas, que no vale la pena sin usarlo al día. En la nevera les puede dar unos días, pero que realmente el plasma se utiliza. Sáquelo y aplíquelo, porque de resto empiezan a degradarse las plaquetas. Doc, qué pena contigo. Yo también tengo una pregunta acerca de eso. ¿Es lo mismo que el suero autólogo? Y eso también quería. No, para nada. El suero autólogo es el suero que tú sacas, donde puede tener componente de plasma, anticuerpos, proteínas y demás. El plasma rico en plaquetas se obtiene por un proceso adicional. El suero autólogo es solamente tú centrifugas y separas el suero, lo pones en un tubo, en un gotero y se lo das al paciente. El plasma rico en plaquetas es eso, plasma con una concentración muy alta de plaquetas. Ok. Vale, Revisen la primera presentación, que ahí les aparece cómo se obtiene el plasma rico en plaquetas, el básico, porque si lo quieren para manejo intraquirúrgico de heridas, tiene otro proceso, ya nos toca buscarlo para la obtención. Por ejemplo, yo había escuchado a algunos compañeros acá en el curso y busqué algo por internet para pacientes con con parvovirosis, que se ponía intravenoso, pero no. Sí, tú puedes trabajarlo para contener todo este proceso hemorrágico que tiene el intestino, claro, porque en la hemorragia, acuérdate, ¿por qué se da la hemorragia? Porque se agotan los factores de coagulación y las plaquetas. Es un coadyuvante para la terapia, pero si quieres trabajar plasma, puedes usarlo. No hay problema, pero si ya quieres plasma rico en plaquetas, el proceso es diferente. La obtención tiene que ser muy aséptica, y en una clínica nosotros por mucho logramos obtener sueros, no plasma rico en plaquetas, a menos que tengamos la centrífuga que nos dé la velocidad y el tiempo de separación. Y obviamente una separación aséptica en cabina o en área desinfectada. ¿Listo? Vale, sí, señora. Bueno, ¿algo más? Doc, yo tengo una pregunta.